Organización Mundial de la Salud informó que Europa ha sobrepasado los 2 millones de muertos por la pandemia de coronavirus. El anuncio del organismo de salud se da en el mismo día en que Estados Unidos alcanzó el 1 millón de fallecidos por dicha enfermedad, según confirmó el presidente Joe Biden, quien pidió mantenerse vigilantes frente a esta pandemia que aún no ha terminado. A 2 años del surgimiento del SARS-CoV-2, este jueves, Corea del Norte reconoció su primer brote de COVID-19, declarando una emergencia nacional y confinamiento. En más información internacional, Ucrania denuncia ante la ONU atrocidades cometidas por Rusia. En una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que fue boicoteada por Moscú, Ucrania y sus países aliados denunciaron el jueves una lista interminable de atrocidades cometidas por Rusia desde la invasión iniciada el 24 de febrero. En la reunión convocada a petición de Ucrania, los 47 países miembros del Consejo deben pronunciarse sobre un proyecto de resolución que pide una investigación de la Comisión Internacional de la ONU para Ucrania sobre las graves violaciones contra los derechos humanos atribuidas a las tropas de ocupación rusas. Las áreas de Kiev, Chernigov, Sumy y Kharkov, regiones que han estado bajo ocupación rusa entre finales de febrero y marzo, han experimentado la violación de derechos humanos más repugnante en el continente europeo en décadas. La representante denunció actos de tortura, desaparición forzada, violencia sexual y de género. Durante los debates, numerosos diplomáticos aliados de Kiev, pero también funcionarios de la ONU, expresaron su indignación frente al sufrimiento de los ucranianos. La extensión de las ejecuciones ilegales, incluyendo los indicios de ejecuciones sumarias en las zonas del norte de Kiev, es espeluznante. Tenemos información sobre cerca de 300 ejecuciones. Las cifras seguirán aumentando a medida que más evidencia se vuelva disponible. Estas ejecuciones de civiles a menudo parecían ser intencionales, llevadas a cabo por francotiradores y soldados. Esta es la primera reunión consagrada a este tema desde que la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia a inicios de abril del ente de los derechos humanos de la organización internacional. Moscú anticipó la suspensión renunciando a su estatuto de miembro del Consejo de Derechos Humanos, pero como Estado conserva el derecho de participar como país observador. Este jueves, Rusia tuvo el derecho de pedir la palabra para responder, pero decidió dejar vacía la silla de su país. Culpa al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Occidente de haber creado una crisis mundial a través de las sanciones impuestas a su país. No es la guerra, dice Putin, son las sanciones. El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Occidente de haber provocado el terremoto inflacionista que sacude el planeta y que se disparen los precios de combustibles y alimentos básicos. En un discurso lleno de reproches y quejas, Putin asegura que Occidente actuó de forma egoísta. Subrayo que la culpa de todo esto la tienen las élites de los países occidentales, que están dispuestas a sacrificar al resto del mundo para mantener su dominio global. Putin añadió que lo que llamó rusofobia de Occidente perjudica más a los propios intereses nacionales occidentales y a sus economías. Putin asegura que se extenderá una hambruna por todo el mundo, mientras que Rusia espera una cosecha récord. Se espera una buena cosecha este año. La cosecha de cereales puede alcanzar los 130 millones de toneladas, de las cuales 87 serán de trigo. Si esto sucede, y contamos con ello, se convertirá en un récord en toda la historia de Rusia. Mientras tanto, la Unión Europea y Japón han escenificado en Tokio su unidad contra la invasión de Ucrania y se han comprometido a seguir aplicando fuertes sanciones. La presidenta de la Comisión Europea alertó sobre una preocupante conexión entre Rusia y China.
Y todo ello me lleva a Rusia. Es hoy la amenaza más directa para el orden mundial por la guerra bárbara contra Ucrania y su preocupante pacto con China, y que lleva a nuevas y muy arbitrarias relaciones internacionales. Este jueves se realizó el funeral de la periodista palestina asesinada mientras cubría una redada del ejército israelí en el norte de Cisjordania ocupada. Funeral de Estado en Ramala por la veterana periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh. Corresponsal de Al Jazeera, fue asesinada a tiros el miércoles mientras cubría una incursión del ejército israelí en Cisjordania. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente el asesinato. Los palestinos se niegan a realizar una investigación conjunta con Israel. Hemos rechazado y seguimos rechazando la investigación conjunta con las autoridades israelíes porque son ellas las que han cometido el crimen, y nos remitiremos inmediatamente a la Corte Penal Internacional para procesar a los criminales, ha explicado el presidente Mahmoud Abbas. Los acontecimientos se producen en medio de una ola de violencia entre israelíes y palestinos, alimentada por las tensiones en un lugar sagrado clave de Jerusalén. Al menos 18 israelíes y 30 palestinos han muerto en enfrentamientos y ataques en las últimas semanas. Shirin Abu Akleh fue una figura muy destacada y querida en los medios de comunicación árabes y una fuente de inspiración para muchas mujeres palestinas. Hasta aquí la información nacional e internacional más importante hasta el momento. Josefina, regresamos contigo al estudio. Fátima, muchísimas gracias. Gracias, Fátima. Gracias.